Y pues, el siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a quitar todas esas cosas. Siguiente. 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 Bueno, los objetivos. No vamos a identificar fortalezas, debilidades de crecimiento económico, ¿no? A partir de productividad total de los factores. Siguiente. 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 Mi hipótesis central: estoy considerando que el tipo de cambio real se mueve a partir de los movimientos del factor residual de una función de producción, puesto que primero la economía paga costos internos por variaciones en fuerza de trabajo y fuerza de capital. Así tenemos que la reducción del costo real o beneficio de la empresa genera los procesos de variaciones en productividad que cambian los factores, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Sigue. Sigue. Aquí tenemos nuestras fórmulas de variación de productividad, ¿ok? Y esa K que tenemos ahí es una tangencia, ¿no? Porque la derivada que era la pendiente de la tangente cuando tendría a cero. Entonces, si tenemos el ponderador, las participaciones o las tangencias, podemos verificar la situación con suma de vectores por el método analítico. Y automáticamente estamos hablando de la situación de que esto lo podemos utilizar a través de informaciones de tipo de cambio con funciones matemáticas. Siguiente. Siguiente. Todas esas productividades, siguiente. Aquí tengo las funciones, ¿no? Primal, dual, de variaciones de salario. Esta fórmula me dio el Premio Nacional de Economía en el 2008. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos la productividad. A mí se me ocurre dividirlo y multiplicarlo por los salarios. Y tengo una función de dos variantes. Siguiente. Y empiezo a decir que cuando aumenta la productividad disminuyen los precios, y si disminuye la productividad aumentan los precios. Y ahí tenemos variaciones de tipo de cambio. Siguiente. Y tenemos diferentes fórmulas de comportamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí tenemos variaciones globales y locales, donde el procedimiento pues viene para empezar a trabajar todo el proceso de variación. Siguiente. Vuelvo con la tangencia. Ángulos. Entonces estamos hablando de ángulos, estamos hablando de precios y estamos hablando de ponderador, elasticidad, todo en un solo concepto, o multiplicador de Lagrange. Siguiente. Entonces ese multiplicador de Lagrange se puede traducir en un sistema probabilístico. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. El esquema, todos los esquemas que vienen aquí, bueno, ya viene primera, segunda variación. Siguiente. Esto más que nada son variaciones de estabilidad. Si ya tomaron ecuaciones diferenciales, es importante que la tomen. Van a llegar a la conclusión de que la primera y segunda derivada se estabilizan, es decir, se igualan, y que llegamos a un proceso de estabilidad asintóticamente estable o estabilidad estable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienes un vector definido con una variación chiquita, esa variación es estable, y ahí puedes definir todo un número de variaciones para el tipo de cambio. Siguiente. 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 Los espectros que encuentro son en ángulo. Siguiente. Y establezco una regresión lineal. Siguiente, por favor. Esta regresión lineal es significativa, al 99%. Os estoy diciendo que cuando una productividad aumenta, la otra disminuye. Entonces estamos hablando de que si una productividad cae, otra disminuye, y como una caja de hecho, ¿okay? Como una sabanita que se están jalando las dos productividades. Siguiente. Y ahí, bueno, están cumpliendo todos los códigos residuales que tienen muy pequeña variación. Siguiente. Todo tiene así. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos nuestra R cuadrada, nuestro espectro probabilístico y todo el procedimiento, todo es significativo. Siguiente.
Siguiente. Los coeficientes de correlación son cero prácticamente, o sea, no es independiente la variación. Siguiente. Entonces, bueno, de ahí con estas variaciones empiezo a hacer programas de computación. Siguiente, por favor. Puedes, si quieres, correr el video de YouTube. A ver, por favor. Dale, ¿sí? Este fue un enlace para empezar a trabajar todos los procesos de mercado a partir del modelo económico. El modelo económico ya lo traduje directamente a proceso matematizado y obviamente con el método de suma de vectores por el método analítico, que ya más o menos algunos en preparatoria o maestría de matemáticas lo pueden manejar. O sea, tiene la variación física y la variación económica van de la mano. Estamos hablando de un fenómeno econofísico. Y ese fenómeno econofísico es el que se empieza a comportar de una manera que podemos observar todo el movimiento de transacciones de mercado. ¿Okay? Entonces, nuestras fórmulas empiezan a trabajar las operaciones, el robot está vivo prácticamente. Al definir la situación en términos de productividad, todo el robot empieza a pensar, a programar, y por ahí no se ven bien los datos, pero está pensando de todas las variaciones que están haciendo. Estas variaciones, bueno, las tiene ya predeterminadas, preprogramadas, es un programa de más de 25,000 líneas. Y con esta situación, con el stop loss móvil, obviamente se está moviendo. Ahí están todas las variaciones que están trabajando. Y bajo esta situación, bueno, pues el esquema se va a plantear con la fórmula de productividad, pero ya traducido a ángulos, traducido a tangencias, precio relativo, tangencia relativa. Si ya se acuerdan de matemáticas, ya saben que es el coseno por el tipo de cambio que se expresa en la productividad y de ahí lo multiplicamos por la tangente y entonces tenemos la variación del tipo de cambio. Y a partir de ese esquema, pues empezamos directamente a trabajar todas nuestras variaciones. El robot empieza a pensar, empieza a trabajar, tiene su mentalidad, es ya un cerebro financiero, hace lo que yo le dije que hiciera. Está pensando en términos de perturbaciones arrebatables. ¿Por qué? Porque por ahí un autor decía que en el mercado bursátil se arrebatan los ingresos. Entonces, con respecto a ese punto medio está determinado todos los arrebatajes. Y entonces todo el espectro es una base de programación más multiplicado por números decimales que son indicadores econométricos o tangencias relativas o vectores relativos para tipo de cambio. Todos esos vectores empiezan a acelerar, ¿no? Entonces, pues todo lo que se ocupó fue directamente en base a ese criterio de variación. Ustedes se pueden meter a YouTube, tecleen por favor Juan Armando Pérez Saldívar, y ahí luego ahí aparece mi canal de mercado y ustedes pueden ver lo que está pensando el robot. Entonces ya este robot que requiere, obviamente requiere de una computadora robusta o un servidor para que pueda correr y pueda manejar las inversiones. Estamos hablando de que pues, este tipo de variaciones ya lo he comprobado porque de diferente manera se puede ir observando. No es la primera vez que corre este tipo de backtesting, sino que ya se ha corrido de diferente manera y el resultado fue positivo. Y de diferente manera estamos trabajando. ¿Quiénes ya contar? La verdad me emociona esto. Ya cortaré por ahí. Regresa a la presentación. Entonces, pues básicamente en eso es como está el robot trabajando, ¿ok? Todas estas fórmulas es lo que le dio vida al robot, ¿ok? Entonces, les iba yo a mostrar las cosas, pero
ya aquí la computadora no me lo permitió, pero de todas maneras son diferentes esquemas que están trabajando. ¿Okay? Siguiente, manita, diapositiva. Como ustedes pueden ver, todas esas variaciones, todas esas fórmulas tienen vida que al traducirlo con el procedimiento el procedimiento econofísico, pues da un esquema de transacción vivo. Estamos operando en tipo de cambio, de ahí el tipo de cambio nada más es cosa de cambiar un poco el lenguaje de programación y nos podemos ir a criptodivisa. Entonces estamos hablando de trading para criptodivisa y trading para divisas como para mercado bursátil. Todos esos instrumentos nosotros los estamos operando. Yo personalmente trabajé en una correduría y yo les digo que era estar sentado y esperar a que el trader hablara desde Japón para que le dieran las operaciones de mercado. Y yo tenía que obedecer. Aquí ya no se obedece, el robot ya hace su autonomía, tiene su autonomía propia y tiene su variación propia. O sea, ya en este caso, y las operaciones que hacen las asociadas. Entonces, bajo la situación, este robot, pues ahorita lo estoy vendiendo en $2,500. Lo voy a ver en MQL, la página de MQL4, a nivel internacional, su precio internacional oscila en $2,500. Pero pues ahorita estamos esperando los clientes o alguna situación para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ahí con la diapositiva vamos adelante. Entonces, pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta el momento o quieren al final ver la situación. Si quieren. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Mi pregunta es que si usted habló de que de la econofísica, entonces dentro de su modelo para desarrollar el robot incluye métodos estocásticos. Exacto. Sí, gracias. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de cuáles son los aspectos estocásticos que incluye dentro de su modelo? Y la segunda pregunta es si también incluye aspectos de dinámica no lineal. Sí, mira, en el proceso estocástico, precisamente de ese ponderador de FDZ de tangencia relativa, lo estoy sumando por un espectro de vectores. Aquí ya no se ve porque en el momento corrió diferentemente, pero es un espectro de vectores. Es como si toma cualquier patrón de divisa, por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, cuña alcista, o por ejemplo para compra cuña alcista o cuña bajista, cualquier espectro. Entonces, en ese espectro son diferentes tangencias, son diferentes esquemas, tangencia 1, tangencia 2, tangencia 3, y se suman. Entonces, al sumarlas te da un 1, y al tener ese 1 lo puedes ponderar para que cumpla con los axiomas de probabilidad, y a partir de ahí ya empieza todo lo. La verdad me emociona eso. ¿Alguien camina por la ciudad ahora? Entonces, para ese proceso estocástico, pues ya ustedes, ya directamente el robot está pensando de manera probabilística. Le está pensando por todas las variaciones y fórmulas de probabilidad condicional, probabilidad de suma, de resta, multiplicación, división, cualquier situación de todos los procesos, y también se manejan las condiciones de von Neumann. Bueno, aquí apenas voy a programar estas condiciones, pero las condiciones de von Neumann, al cumplir los axiomas de probabilidad, todas las condiciones de von Neumann-Morgenstern ya se pueden programar estrictamente. Estamos hablando de una situación de microeconomía con incertidumbre. Entonces, bajo esta situación, pues ya directamente estamos hablando de todo el sistema de estocástico, ¿no? De control estocástico. O sea, es un control estocástico que determina el robot, y lo determina porque la productividad, las probabilidades son variables. Entonces, en ese momento, una probabilidad puede ser mayor o otra probabilidad puede ser mayor dependiendo de la condición de mercado que pueda plantearse. Entonces, si esa probabilidad se cumple,
pues automáticamente compra o vende dependiendo de la situación. ¿Alguna otra pregunta, Nancy? Sí, ¿Tiene una probabilidad de exactitud? O sea, ¿qué tan exacto es? ¿Qué tan exacto es el programa que ustedes? Pues hasta ahorita lo estoy probando y sí me da ganancia. Tiene una probabilidad del 90-95%. O sea, el indicador econométrico, cuando te dice un ave cuadrada, te dice la probabilidad del modelo. Y esa probabilidad que tiene del modelo, se supone que si tú lo manejas correctamente, va a ser la probabilidad que va a tener en el software de computación. O sea, se supone que esa va a ser el grado de explicación que va a tener el esquema de computación, que tu comando va a ser al 90% de explicar, de realización de explicativa, 90-95%, yo le doy 90%, porque sí ha tenido ciertos vaivenes, pero siempre tiene positivo, y todas las variaciones que he salido sale positivo. Lo que pasa es que pues aquí sí necesito un hardware más fuerte para que se corra, porque pues las cuentas mínimas que estamos organizando pues son de $1,000, porque no tenemos mucho hardware para correr. Una computadora convencional, al correr una laptop, rompe el disco duro. Ya me ha quemado varios discos duros, están corriendo, pero obviamente ese es el gusto de ver cómo opera, ¿no? Ya ahorita tengo una inversora que me dio una computadora precisamente para minado, para que pueda programar correctamente, ¿no? Entonces, pues sí ha sido un éxito con esta situación, y pues por eso se los traje. Pero ¿alguna otra pregunta? Disculpe, ¿alguna otra pregunta más al licenciado Pérez Saldívar? Agradecemos la participación del licenciado Pérez Saldívar en esta conferencia de la tarde. Buenas tardes. Va a ser una conferencia. Concretiza aquí la ponente, ¿no? Concreta tu pregunta. Es un robot que pese movimientos en el mercado, pero mi pregunta es más orientada hacia, ¿es solamente en el mercado de divisas o también puedo trasladar al mercado de monedas o otros tipos de mercados, cambiando las variables? Sí, hace rato estaba yo comentando que si yo traduzco ese lenguaje, el mismo lenguaje para divisa, lo traduzco para otro, lo emigro, directamente ya sirve para divisa. O sea, ahorita yo empecé con divisa porque es muy económico, vaya, son cuentas de $50, $100, perder $50, $100 no pasa nada, y además la ganancia es muy fuerte. Sí he ganado y pues me he comprado mis computadoras o mis cosas, pero el proceso sí podemos emigrar a criptodivisa. En Switch ya lo voy a hacer. Va a haber robots especializados para criptodivisas, para petróleo, para que, pues, y sobre todo para invitarlos a ustedes, para si en algún momento desean probar estos robots en sus computadoras, solamente necesitan una PC gamer, pues ya se ponen en contacto con el profesor de Carlos de Castilla, y pues hacemos un equipo. De eso yo apenas vamos a involucrar con gente de China para ver si podemos trabajar con criptodivisa, y toda esa situación pues estamos esperando que salga. Ya ahorita pues ya todo el currículum que tengo pues ya es pasado, ¿no? Ya no voy a seguir órdenes, ya no quiero sentarme en una mesa 4 o 5 horas esperando a que el broker me dé las situaciones. Ya ahorita lo que decido es que se lo puede ser autómata. Ya estamos hablando de un proceso de automatización, estamos hablando de un esquema muy fuerte. Fue derivado de la escolaridad que tuve, ¿no? Estuve en el colegio de bachilleres, al final tomé la especialidad de programación, y a partir de ahí pues me vi la economía y dije, a ver, podemos hacer, y cuando de momentos todo se juntó en un solo esquema, y nunca pensé que todo iba a tener un orden estricto
profesores pues puedan ser con un conocimiento tan estricto que me llevara a este tipo de situaciones. Todas esas cosas, pues sí, pero ya terminó un robot, ya es un robot, o sea, cada fórmula es un robot, ¿ok? Y entonces pues estamos esperando sí, va a haber muchos inversionistas, vamos a trabajar con otros compañeros, tenemos muchos compañeros egresados que pues ya quieren trabajar con nosotros, quieren trabajar en divisa, criptodivisa, petróleo, diamantes, lo que sea, las volatilidades. Al robot le gustan las volatilidades, o sea, si me dices que el mercado está muy volátil, fabuloso, ¿dónde opero? ¿No? Y pues por el día de hoy lo dejo trabajar y el otro día pues ya hice una cuenta. Entonces es muy rentable, ¿sí? Es muy rentable y pues es de alta tecnología, es un esquema de alta tecnología, pues es mi propuesta para titulación de aquí de Facultad de Economía. Si no tienen otra pregunta, a ver, otra pregunta, ¿sí? ¿Ya no? Bueno, o si no tienen otra pregunta, hasta luego, doctor. Bueno, siguiendo, hace mucho escuchado estas intervenciones esta tarde, y siguiendo con nuestro programa, tenemos la siguiente conferencia de la doctora Rosa Caula y el doctor Raúl Luna. La doctora Pulo hizo su doctorado en la Universidad de Kiev, es ucrania, profesora investigadora, titular de la Revista de Economía de Puebla, en la Facultad de Economía y Finanzas, en la de Economía. Y dos